decodificador opera en tramas de voz de 20 milisegundos, lo que corresponde a 160 muestras a la frecuencia de muestreo de 8000 Hz. Es decir, cada 160 muestras de voz, la señal de voz se analiza para extraer los parámetros del modelo CEL. Estos son los coeficientes del filtro de predicción lineal y los índices y ganancias de los libros de código. Únicamente estos parámetros son los que se codifican y transmiten, y ahí la compresión del códec. En el decodificador estos parámetros son decodificados y la voz se sintetiza, es decir, se produce electrónicamente mediante el filtrado de la señal de excitación reconstruida a través del filtro de síntesis por predicción lineal. En la figura vemos el flujo de señal en el decodificador. El análisis de predicción lineal se realiza 2 veces a cada trama para el modo de 12.2 kilobits por segundo y una vez para los otros modos. Para el modo de 12.2 kilobits por segundo, los dos conjuntos de parámetros del modelo de predicción lineal se convierten a pares de líneas de espectro, o LSPs, y en forma conjunta se cuantifican mediante cuantización por división de matriz, con 38 bits. Para los otros modos, el conjunto de parámetros de predicción lineal se convierte en pares de líneas espectrales, LSP, y en vectores cuantificados mediante cuantificación por división vectorial. Cada trama de voz se divide en 4 subtramas de 5 milisegundos, es decir, de 40 muestras cada una. Los parámetros de los libros de código adaptativo y fijo se transmiten en cada subtrama, y los parámetros de predicción lineal cuantificados y no cuantificados o sus versiones interpoladas se utilizarán dependiendo de cada subtrama. Un lag, o sea, un retraso en el pitch de circuito abierto se estima en cada subtrama, salvo para los modos de 5.15 y 4.75 kilobits por segundo, para los cuales se hace una vez por trama, basándose en la señal de voz perceptualmente ponderada. A continuación, las operaciones descritas en pantalla se repiten para cada subtrama. La asignación de bits de los modos del códec MRCEL se muestran en este cuadro. En cada trama de voz de 20 milisegundos se producen tramas codificadas de 95, 103, 118, 134, 148, 159, 204 o 244 bits de tamaño, lo que corresponde a las tasas de bits de 4.75, 515, 590 y así hasta llegar a 12.2 kilobits por segundo, para una frecuencia de muestreo de 8 kHz, como habíamos mencionado. Tengan en cuenta que los bits más significativos se envían siempre en primer lugar. Ahora vamos a hablar de los principios del decodificador MRCEL. Entonces, el flujo de señal se muestra en la figura. En el decodificador, según el modo elegido, los índices de transmisión se extraen de las ráfagas de bits recibidas. Los índices son decodificados para obtener los parámetros del codificador en cada trama de transmisión. Estos parámetros son los vectores LSP, los retardos del pitch fraccional, los códigos de innovación codificados vectorialmente y las ganancias del pitch y códigos de innovación. Los vectores LSP se convierten en los coeficientes del filtro LP y se interpolan para obtener los filtros de predicción lineal en cada subtrama. Luego, cada 40 muestras, es decir, cada subtrama, se aplican los siguientes procedimientos. La excitación se construye mediante la adición de los vectores de código adaptativo y de innovación escalados por sus ganancias respectivas. La voz se reconstruye mediante el filtrado de la excitación en el filtro de síntesis por predicción lineal, y por último la señal de voz es reconstruida pasándola a través de un postfiltro adaptativo. El codificador producirá la información de salida en una secuencia y formato único, y por tanto el decodificador debe recibir la misma información y de la misma manera.
En ciertas circunstancias es necesario resetear el códec, por ejemplo cuando se van a realizar pruebas sobre él, pues la respuesta del códec a una secuencia de entrada predefinida solo se puede prever si las variables de estado interno del códec están en un estado predefinido al comienzo del experimento. Por tanto, el códec tiene que ser puesto en un estado de inicialización antes de realizar cualquier prueba. Así, el restablecimiento se alcanza por dos métodos: uno, desenergizando el códec para que se borren las memorias, o dos, con secuencias de código llamadas tramas especiales homing, permitiendo un restablecimiento del códec desde lugares remotos por medio de señalización de canal. El restablecimiento de todas maneras se hace normalmente durante la inicialización del códec. Entonces, para los que les interese mucho este tema tan interesante y tan necesario de conocimientos en procesamiento digital de señales, en la especificación 3GPP TS26090, ahí está el linkcito, van a encontrar todas las funciones del códec MRACL totalmente detalladas y con códigos, y para que las monten en su casa. Yo sé que ustedes lo van a salir a hacer ya mismo. También el códec de voz AMR se provee, como les comenté, el código ANSI-C para implementarlo, y también para implementar el sistema de detección de voz y de generación de ruido en esta especificación que tenemos aquí. Este código, el uso de este código que se define en este estándar es obligatorio para cualquier códec AMR que se vaya a implementar pues en la industria. Ahora los aspectos técnicos de la transmisión discontinua.